Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con nuestro estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos en el volumen 10, segundo caso clínico. Este caso tiene por título a propósito de un caso de neurosis obsesiva. Ya hemos visto la introducción. Por supuesto, avanzando, les comento que el primer punto del historial clínico está muy, pero muy extenso. Sin embargo, este primer punto está dividido por el mismo autor, es decir, por el mismo doctor Freud, en varios incisos, por decirlo de una manera. Esto nos va a facilitar la lectura. Van a ser, en lugar de un video grandototote, que abarcaría básicamente como 50 páginas. A ver, déjenme ver. Empezaríamos en la página 127. Finaliza hasta la 172, entonces un poquito menos de 50 páginas. Pero, afortunadamente, el mismo doctor Freud lo subdividió. En este video nos vamos a ocupar del inciso A, que tiene por título la introducción del tratamiento. Este inciso A nos va a narrar acerca del primer contacto que tiene el doctor Freud con el paciente Ernest Lancer, si mal no recuerdo. Y el inciso B tiene por título la sexualidad infantil. Por supuesto, recordemos que el doctor Freud, digamos, usa estas palabras de una forma muy específica, una forma de la cual yo me apropio y trato de abordar la situación de todo infante al respecto de su contacto consigo mismo, consigo misma. Ajá. Hablando de la construcción de una identidad, hablando de la construcción, por supuesto, de una percepción específica de sí mismo y del mundo. Esto es algo, digamos, que contrasta mucho entre el psicoanálisis y la psicología. Para la psicología la percepción es igual para todos. Es decir, lo mismo sería que yo viera un coche rojo que ustedes vieran un coche rojo. Después de todo es un coche, punto, es rojo nada más. Sin embargo, en psicoanálisis contamos no con un concepto, sino con una palabra, digamos, de uso específico del doctor Freud, justamente hablando de sexualidad infantil. También podemos hablar de representación. Representación tiene que ver con nuestra historia, tanto con los coches como con el color rojo. Ajá. Y esto por poner solo un ejemplo. Ya hablando de representación en un sentido extenso, les voy a recomendar mucho el estudio de la interpretación de los sueños. También en mi propio libro me dedico al menos en un capítulo a hablar de representación. Ajá. Entonces, sin más introducción, comenzamos esta breve lectura en la página 127, hablando del historial clínico. Ajá. Dice el texto: un joven de formación universitaria se presenta indicando que padece de representaciones obsesivas ya desde su infancia, pero con particular intensidad desde hace 4 años. Contenido principal de su padecer son, dice, esta redacción. Así está el texto, se los voy a mostrar en pantalla. A ver, share screen. Yeah. Contenido principal de su padecer son, dice, unos temores. Ajá. Esto es como lo leo yo así de ladito, como en itálica, pero esto es lo que me dificulta. Ajá. La lectura tal cual. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ahorita podremos concentrarnos, ¿no?, en el contenido del texto. Repito. Contenido principal de su padecer son unos temores de que les suceda algo a 2 personas a quienes ama mucho, su padre y una dama a quien admira. Además, dice sentir impulsos obsesivos. Esto también se destaca como en itálica. Por ejemplo, acortarse el cuello con una navaja de afeitar. Impulsos obsesivos, quiere decir un pensamiento, un deseo también, una representación que vuelve. Ajá. Podemos aquí irnos acomodando
representación, impulso, ideas, pensamientos, fantasías, todos estos como sinónimos. Ajá. Esto lo digo como una forma de aproximarnos a la redacción del doctor Freud. Repito entonces, contenido principal de su padecer son unos temores de que les suceda algo a dos personas a quienes ama mucho, su padre y una dama a quien admira. Además, dice sentir impulsos obsesivos y producir prohibiciones, se destaca prohibiciones, referidas a unas cosas indiferentes, es decir, no puedo yo escribir porque, no, ¿qué tal si escribo algo malo? ¿Qué tal si escribo algo feo? Y entonces ya mejor ni tomo las plumas porque puede ocurrir algo terrible. Ajá. Por supuesto, estoy exagerando con el afán de acercarnos. Vamos ahorita a ver a qué se refiere específicamente el texto con temores, impulsos obsesivos y prohibiciones. Ajá. Manifiesta, dice Freud, que la lucha contra esas ideas le ha hecho perder años y por eso se ha rezagado en su carrera en la vida. De las curas intentadas, la única provechosa fue un tratamiento de aguas en un instituto de X. Aquí X es, por supuesto, una variable que Freud introduce para cuidar la identidad de su paciente, por supuesto ya fallecido, si mal no recordamos. En la introducción se nos comentó que murió en la Primera Guerra Mundial su paciente. Continúa el texto, pero se debió solo a haber trabado allí con una mujer un vínculo que desembocó en un comercio sexual regular. Entonces, un joven de formación universitaria, un joven inteligente, está reportándose delante de Freud y dice, yo estoy peleando constantemente con mis propios temores, con mis propios impulsos a cortarme el cuello con una navaja. Esto viene a mi cabeza y yo no quiero pensar eso. Y también, además de esto, temores e impulsos, yo tengo muchas prohibiciones a cosas que realmente, debo admitirlo, no tienen ningún sentido. Ajá. Y todo esto lo he peleado, me he intentado educar, me he intentado detener, pero no pude, excepto una vez que fui a un balneario y conocí a una muchacha y tuvimos, bueno, no solo un vínculo cariñoso, sino también relaciones sexuales. Ahí fue cuando pude parar con mi locura, ¿eh? Hablando, digamos, desde el punto de vista del paciente. Continúa el texto. Dice no tener aquí ninguna oportunidad como esa. Sus relaciones sexuales son raras y a intervalos irregulares. Las prostitutas le dan asco. Su vida sexual ha sido en general pobre. El onanismo onanismo quiere decir masturbación, desempeñó solo un ínfimo, un pequeñito papel a los 16 o 17 años. Es decir, este sujeto no se masturba. Afirma que su potencia es normal. Primer coito a los 26 años. Ajá. Naturalmente hay mucho que decir al respecto de la sexualidad de este paciente, la sexualidad masculina, en contraste con, digamos, nuestra propia realidad. Ajá. Onanismo, masturbación, un sujeto que básicamente no lo hace. ¿Por qué? No lo sabemos. Ahorita simplemente lo voy a dejar en el comentario, ¿vale? No voy a ahondar mucho en esto al respecto de, digamos, lo que yo mismo observo en mi clínica. Continúa el texto. Impresiona como una mente clara, perspicaz, es decir, es muy inteligente este sujeto. Al preguntarle yo qué le movió a situar en el primer plano las noticias sobre su vida sexual, es decir, a ver, está bien, caballero, que usted haya trabado ese tipo de relaciones, pero ¿y por qué me dice eso a mí? Continúa el texto. Responde que es aquello que él sabe sobre mis doctrinas. Es decir, yo le vengo a decir a usted, doctor Freud, lo que yo sé que usted quiere saber. Ok, es justo. Continúa el texto. No ha leído nada de mis escritos, salvo que hojeando un libro mío halló el esclarecimiento de unos raros enlaces de palabras. Yo me supongo que el chiste es su relación con lo inconsciente.
me supongo, pero vamos a continuar. Y tanto le hicieron acordar estos a sus propios trabajos de pensamiento, entre comillas, con sus ideas, que se resolvió a confiarse a mí. Es decir, mire, yo vengo con usted porque yo sé que con usted puedo hablar eso. Yo sé que es más lo que usted es experto en eso, en sexualidad humana. Y en sexualidad no como una conducta, sino más bien como una forma de relación con uno mismo. Y en eso está también incluido el lenguaje. Por esto que yo vi hojeando uno de sus libros. No lo leí completo, simplemente, esto me recuerda a lo que yo hago con mis palabras. Y por eso vine a contarle esto. Continúa, miren, ahí acaba, para que vean esta breve introducción del historial clínico. Viene el punto A, la introducción del tratamiento. Es decir, vamos a ver qué pasa, ¿no? Después que al día siguiente lo comprometo a la única condición de la cura. Esta es la de decir todo cuanto se le pase por la cabeza, aunque le resulte desagradable, se destaca esa palabra, aunque le parezca nimio, es decir, sin importancia, insignificante, y que no viene al caso. Es decir, esto es como ilógico, esto no tiene nada que ver, o es disparatado, dice el texto, ¿no? Y que le dejo librado a escoger el tema del cual quiere inaugurar sus comunicaciones, empieza como sigue. Perdón. Miren, me he equivocado al respecto de hojeado un libro mío. Me salté la primera nota a pie de página por seguir leyendo. Ese libro era Psicopatología de la vida cotidiana, ciertamente. También se los dejo, ya lo estudiamos aquí. El chiste de su relación con lo inconsciente, al menos desde mi memoria, digamos, desde ahorita lo que yo puedo argumentar, tiene más relación con el lenguaje. Incluso me acuerdo del familiar, ¿no? Por ejemplo. Pero psicopatología de la vida cotidiana también nos introduce a la relación que establece el sujeto con el lenguaje a partir de su propia sexualidad. Ahorita lo dejamos así. Aquí, al respecto de esta frase, lo dejo librado a escoger el tema con el cual quiere inaugurar sus comunicaciones, empieza como sigue. Es decir, llega el paciente, el doctor Freud le dice, usted tiene que decirlo todo, así como le venga a la mente, como le venga a la cabeza, así como se le antoje, hable. ¿Y de qué quiere hablar? Bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar? Usted lo dirá. Adelante. Nota número 2, antes de ir a la frase del paciente. Dice Freud en esta nota número 2, redactado según mis notas efectuadas al anochecer del día del tratamiento, apuntaladas en lo posible en los dichos recordados del paciente, tengo que advertir que no debe usarse el tiempo del tratamiento mismo para la fijación de lo escuchado. A ver otra vez. No debe usarse el tiempo del tratamiento. Ok, lo que Freud recomienda aquí para todos los analistas o toda la gente interesada en su trabajo, Freud dice, por favor, no anoten mientras ustedes escuchan. Que el médico, dice el texto, distraiga su atención para ello hace más daño al enfermo que el que podría disculparse por la ganancia en fidelidad de reproducción del historial clínico. Entre paréntesis, dice James Strachey, su traductor, esto se amplía en el texto Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico, incisos B y C. Continúa el texto principal. Entonces, el doctor Freud invita a hablar al paciente libremente, asociación libre. Denme un segundo. Ok, me llegó un mensaje, ahorita puede esperar. Dice entonces el paciente, tiene un amigo a quien respeta extraordinariamente, acude a él, siempre que lo asedia un impulso criminal, ¿no? Wow, a ver, vamos a ver. Y le pregunta si no lo desprecia como delincuente. Él lo apoya, aseverándole que es un hombre intachable, que probablemente desde su juventud se ha habituado a considerar su vida bajo esos puntos de vista. Antes, dice, otra persona ejerció sobre él
parecido influjo, es decir, tranquilo, papá, no pasa nada. Piensas cosas feas, pero no haces nada de eso. Ajá. Tienes impulsos, tienes como que ganas de hacer cosas feas, pero no las haces, tranquilo, eres bueno. Ajá. Un estudiante que tenía 19 años cuando él mismo andaba por los 14 o 15. Este estudiante le había cobrado afecto, es decir, te aprecio, te quiero. Ajá. Y había elevado tan extraordinariamente su sentimiento de sí que podía creerse un genio. Este estudiante fue luego su preceptor hogareño. Me supongo que es algo así como quien le da alojamiento. Afortunadamente, recordemos, tengo una traducción distinta. A ver, estamos en, mientras está pasando la basura frente a mi casa, el camión de la basura. Aquí está. Aquel estudiante pasó luego a darle clases particulares y entonces varió bruscamente su actitud para con él. Ok. En la Standard Edition, ahorita comparto Luis López Ballesteros, en la pantalla tengo la Standard Edition. Tenemos dos traducciones, afortunadamente, para este caso. Entonces, este estudiante fue luego su preceptor hogareño, su maestro a domicilio. Ajá. Y de pronto modificó su comportamiento rebajándolo como a un idiota. Es decir, primero, este amigo mío es mayor que yo, lo quise mucho y me hacía sentir como un genio. Pero de repente se hace maestro mío, maestro particular, me va a dar clases a mi casa y de repente soy el peor de los idiotas para él. Continúa el texto, ¿vale? Por último, reparó en que se interesaba por una de sus hermanas y solo había trabado relación con él para conseguir el acceso a la casa. Es decir, primero este gran amigo me hace sentir muy bien conmigo mismo. Delante de él soy casi un genio. Luego viene a darme clases y me doy cuenta que vino a darme clases para conocer a mi hermana. Ya vi, ya lo vi. Ah, qué desilusión. Dice el texto, ¿no? Esto de qué desilusión lo estoy yo como sobreactuando del paciente. Dice el texto ahora sí, esta fue la primera gran conmoción de su vida. Es decir, yo ahorita fue incluso mi pésima actuación de, qué desilusión se quedó atrás. Fue realmente un gran dolor para el paciente. Luego prosigue como repentinamente, 2 puntos, y allá acaba la introducción al tratamiento. Se fijan, es un texto realmente bello, también en cuanto a su división. La segunda parte, el inciso B, la sexualidad infantil. Voy a retomar desde la última frase de la introducción al tratamiento. Luego prosigue como repentinamente. Mi vida sexual empezó muy temprano. Me acuerdo de una escena de mi cuarto a 5º año. Desde mi 6º año poseo recuerdo completo, que años después me afloró con claridad. Teníamos una gobernanta, una niñera, joven, muy bella, a la señorita Peter. Nota número 3, antes de continuar, ¿vale? El doctor, son palabras de Freud, el doctor Alfred Adler, ex analista, creo que está aquí atrás, ahorita que lo pienso, Brill, Jung, Ferenczi, no tenemos a Adler atrás, en la foto de atrás. Entonces, ex analista, el doctor, un médico que por un tiempo se adherió al pensamiento freudiano, posteriormente se separó, examinó cierta vez en conferencia privada, es decir, en una reunión privada entre 2 médicos, el particular significado que poseen se destaca esta palabra, primerísimas comunicaciones del paciente. He aquí una prueba de ello. Las palabras introductorias del paciente destacan el influjo, la influencia que han ejercido sobre él los varones, el papel de la elección homosexual de objeto en su vida. Ahorita hablamos al respecto, ¿vale? Hablando de sexualidad humana. Vamos, permítame tantito. Y dejan resonar acto seguido en un segundo motivo que más tarde resaltará como sustantivo, el conflicto y la oposición de interés entre hombre y mujer. También debe considerarse dentro de este contexto el hecho de que a la primera bella gobernanta
la recuerde por su apellido, que por casualidad se asemeja a un nombre masculino. Qué casualidad, ¿no? En los círculos de la clase media de Viena, lo común es llamar a una gobernanta por su nombre de pila, es decir, María, Fernanda, Daniela, etc. No la señorita Hernández, Martínez, Peter, que Peter es el inglés, debe también ser un nombre. Peter es el inglés de Pedro, ajá, la palabra inglesa para Pedro. Entonces, repito, en los círculos de clase media de Viena, lo común es llamar a una gobernanta por su nombre de pila y que sea este el que se recuerde, el nombre de pila. En la versión, ahora palabras de Strachey en la nota 3, en la versión original de 1909, esta nota comenzaba así. Ok. Es que esto sí me gustó de Strachey, mi colega, el doctor Alfred Adler. Cambio, el doctor Freud, hablando de la vida emocional del doctor Freud, ¿no? Él, dice Strachey, se le dio su presente forma en 1913, es decir, para 1909, fíjense, el doctor Freud, una foto, la foto que tengo a mis espaldas, se rodea, ¿no? Y empiezan a llegar médicos, empiezan a llegar colegas que le dicen, bravo, doctor Freud, usted tiene razón, quiero saber de su psicoanálisis. Y de repente, entre estos grupos, aquí no está, pero yo pensé que era él, pero no, es A. Brill. De él se ha hablado mucho antes. Ajá. Acá tenemos a Jung y acá a Sándor Ferenczi. Él era de Budapest, si mal no recuerdo, Singapur. Por ahí era. Y este de acá, Ernest Jones, su biógrafo oficial, uno de sus discípulos, claro está. De él, de hecho, hay mucho que decir, pero después de la muerte del doctor Freud. Ahorita, mi comentario es, para 1909, uno de los que se acercan al doctor Freud es Alfred Adler, un médico, igual que el resto de los caballeros a mis espaldas. De él no me acuerdo cómo se llama, de hecho no sé quién es, no tiene nombre aquí abajo. Pero, entonces, la primera mención es mi colega, mi cercano, mío, Alfred Adler. Y con esto nos vamos, no crean que simplemente estoy perdiendo el tiempo, mi colega, Alfred Adler. Esto cambió a el doctor. Ya no es mi colega, es el doctor. Hay aquí un cambio afectivo del doctor Freud. Ajá. Repito esta frase de la nota 3. El doctor Alfred Adler, ex analista, ya no es psicoanalista. Lo mismo le ocurrió a Jung. Ya no se reconocía como analista. De hecho, hubo una bronca legal, un problema, una demanda entre Freud y Jung, de la cual les he hablado poco. No pienso ahondar mucho al respecto, pero repito esto. Las palabras introductorias del paciente, del que estamos hablando, que ahorita retomamos el discurso del paciente, destacan el influjo que han ejercido sobre él los varones. Las palabras. Mi vida sexual empezó muy temprano. Teníamos una gobernanta, etc. Pero después, esto de la gobernanta se habla después de que tiene un amigo, amigo. Y este amigo le recuerda a otro amigo que tenían en su vida la misma función, hacerlo sentir bien. Recordemos, 3 ensayos de teoría sexual, también se los voy a dejar al final, ya lo estudiamos. La sexualidad humana no se comprende de una conducta, es un conglomerado, no solo de ideas, no solo de representaciones, no solo de sentimientos, digamos, de posibilidades de relación tanto con uno mismo como con el mundo. Por supuesto, introduciendo la relación con el lenguaje mismo. Ajá. Pero
lo que el doctor Adler quiso decir al respecto de las primeras palabras y cómo el sujeto mismo, aun cuando él o ella no se estén dando cuenta, están hablando de su vida sexual, y con vida sexual es la vida afectiva. Ajá. No se trata de decir, no, pues sí, yo tenía relaciones sexuales con mis amigos varones. No, yo los quería y ellos me hacían sentir querido. Para que veamos también lo chato de ciertas escuelas en psicología. Si tenemos la sexualidad humana como una conducta, entonces simplemente tengamos relaciones sexuales. Así de sencillo. Pero tener relaciones sexuales no es nada sencillo. Habrá quienes necesiten desarrollar un afecto. Habrá quienes no. Habrá para quienes el sexo sea algo tan natural como tomar agua, que por cierto ya me dio sed. Y habrá quienes vean en el sexo, a pesar de algo deseable, algo imposible de obtener en su propia vida, entre ellos el paciente mismo. Entonces, el papel de la elección homosexual de objeto en su vida. No que el paciente sea homosexual desde el punto de vista, ¿cómo decir?, de la relación sexual chat, de la relación sexual. El sexo es coger, el sexo es coito, el sexo es eso. Esto lo estoy nombrando como chato, como incompleto, como una concepción parcial de la sexualidad humana. En un sentido analítico, de acuerdo, por supuesto, a 3 ensayos, no hay una homosexualidad pura, no hay tampoco una heterosexualidad pura, digamos, como totalmente separada la una de la otra. Si bien, por ejemplo, yo en mi vida sexual podría elegir mujeres para desarrollar mis afectos hacia ellas de determinada manera, no por eso quiere decir que yo dejo de relacionarme afectiva y socialmente con hombres. No quiere decir el hecho de que yo escoja a mujeres para tener un coito, que yo, ¿cómo decirlo?, deje de querer a mis amigos. Así nada más. Ajá. Vamos a continuar retomando la frase del paciente para ya no interrumpirla, ¿vale? Bueno, y todo también antes de continuar con la frase del paciente o de retomarla, todo esto lo vimos en la vida del doctor Freud, que llamaba, por cierto, al doctor Carl Gustav Jung, mi delfín. Ándale, Freud. Y luego, cuando Freud y Jung se pelean, este caballero de aquí se acerca al doctor Freud y le dice, oye, Freudcito, seamos amigos. Y Freud le dice, la relación con Jung, con sus palabras, ¿no? Pero el sentido es este. La relación con Jung me dejó muy sentido y aprecio mucho tu ofrecimiento de amistad. Una amistad más cercana, más íntima. Por supuesto, no está hablando de relaciones sexuales. Está hablando de quererse. Está hablando de cercanía, ¿no? Como tenían este caballero de aquí y este caballero de acá. Ajá. No tenían sexo, coito, no tenían siquiera, yo creo que ni siquiera contacto físico, pero sí eran muy cercanos. Y de esto vamos a hablar, vamos a ver después, porque apenas empezamos. Es que en serio, fíjense. Eh, no, bueno, mejor me apego al texto, ¿vale? Es que es riquísimo acerca de no solo la historia del psicoanálisis, sino también los límites del psicoanálisis en la vida de los psicoanalistas. No por conocer lo inconsciente dejamos de amar. No, oh no. Dice el texto, mi vida sexual empezó muy temprano. Me acuerdo de una escena de mi cuarto a quinto año. Desde mi sexto año poseo recuerdo completo. ¿Qué años después? Afloró con claridad. Teníamos una gobernanta joven muy bella, la señorita Peter, la señorita Pedro.
Cierta velada yacía ella, estaba acostada, ligeramente vestida, es decir, tenía poquita ropa. Tenía yo entonces entre 4 y 5 años, más o menos. Estaba acostada sobre el sofá, leyendo. Yo yacía, es decir, yo estaba acostado junto a ella y le pedí permiso para deslizarme bajo su falda. Lo permitió, siempre que yo no dijera nada a nadie. Tenía tan poca ropa encima y yo le toqué los genitales y el vientre. Se me antojó curioso. Desde entonces me quedó una curiosidad ardiente, atormentadora por ver el cuerpo femenino. Todavía sé con qué tensión aguardaba en los baños, donde aún me permitían ir con la señorita y mis hermanas, que ella entrara desvestida en el agua. Tengo más recuerdos de mi 6º año. Había entonces en casa otra señorita, también joven y bella, que tenía abscesos en las nalgas. Me pregunté sobre abscesos, deben ser como, déjenme ver cómo nos dice la otra. Teníamos otra institutriz también joven y bella que sufría de abscesos, changos peludos. ¿Qué es un absceso? No sé qué es un absceso. Permítanme un segundo. A ver, vamos. Real Academia, no sé. Ilustraste que es un aforismo. Absceso. ¿Cómo se escribe absceso? Caray, lo estaba escribiendo bien. Ah, ya. Absceso. Acumulación de pus en los tejidos orgánicos. Entonces serían como abscesos, como granos, serían como barros, serían, sí, yo creo que la palabra barros sería como más descriptiva, al menos para mí, ajá, en lugar de abscesos, ajá, como granitos, como, oh, dejémoslo así, abscesos, barros, granitos, ajá. Esta otra institutriz, retomemos, tenía barritos, tenía granitos, tenía algo en las nalgas. Ajá. Y al anochecer solía estrujárselos. Es decir, tenía, supongamos, barritos y esta otra institutriz, eh, yo tenía 6 años más o menos, yo veía cómo ella se apachurraba los granitos de sus nalgas. Ajá. Y yo echaba en ese momento yo acechaba, es decir, él como un niño de 6 años, buscaba ese momento para saciar su curiosidad, es decir, desde aquella experiencia yo buscaba y tenía esa oportunidad, ajá, porque yo sentía curiosidad, quería saber. También en el baño, aunque la señorita Lina, más recatada que la primera, es decir, la primera sí era así como, fuera ropa, no pasa nada. Hola niño, ¿cómo estás? Qué bueno, sí, métete debajo de mi falda, no pasa nada. Nada más no le digas a nadie. La segunda era más bien como, ay no, qué pena. Y fíjense, al parecer la segunda justamente buscaba, tal vez por una cuestión de vergüenza, pena, ocultar su cuerpo, y el pequeño buscaba como ver el cuerpo de la segunda institutriz. Ajá. También en el baño, aunque la señorita Lina era más recatada que la primera. A ver, otra vez. También en el baño. No. Yo acechaba ese momento para saciar mi curiosidad. También en el baño, aunque la señorita Lina era más recatada que la primera. Esto es, por supuesto, una redacción que Freud hace de las palabras literales de su paciente. Está pasando ahora sí el coche de la basura frente a mi casa. Es esa campana que escuchan. Esta frase, también en el baño, aunque la señorita Lina era más recatada que la primera. Se entiende que él buscaba ver a la segunda institutriz en el baño, aunque sí tengo alguna duda. A ver, déjenme ver la otra traducción. Y lo mismo en el baño. A ver. Teníamos entonces otra institutriz, también joven y bonita, que sufría abscesos en las nalgas y se los curaba al acostarse, momento que yo esperaba con impaciencia para saciar mi curiosidad.
Y lo mismo en el baño, aun cuando Fraulein Lina era más pudorosa que la primera. Fraulein. Entonces, retomamos el texto de la Standard Edition. Respuesta a una pregunta que yo le hice entre tanto. Yo no dormía regularmente en la habitación de ella, es decir, Freud le pregunta algo y el paciente le dice, yo no dormía con la institutriz, casi siempre en la de mis padres, es decir, el paciente casi siempre dormía con sus papás. Esto es importante. Recordemos el caso del pequeño Hans, que él puede escuchar como jadeos, él puede escuchar justamente como cosas que los animales hacen, razón por la cual el pequeño Hans, el caso anterior que vimos en este espacio, el pequeño Hans no solo ve a sus papás como animales, sino también se vive a sí mismo como un caballito. Vamos a continuar con el texto. Recuerdo una escena, yo debo haber tenido unos 7 años, nota número 4. Más tarde, dice Freud, admitirá la posibilidad de que esta escena ocurriera de 1 a 2 años después, es decir, entre 8 y 9 años. Tenía. Esto realmente no es, considero yo, tan crucial saber si tenía 7, 8 o 9 años. El punto es que él vivió eso. Y aunque no lo haya vivido, él se impactó por, aunque sea una elaboración, esto es lo fascinante también. No se trata, en todo caso, de tomar los eventos reales, como en uno de los videos pasados, recordando a mi maestro Héctor Lara Tapia, este es un excelente ejemplo de cómo el psicoanálisis no es una psicología de ven y cuéntame tu vida. Se trata de acoger lo que la gente dice haber vivido, aunque no podamos realmente constatarlo. No se trata de ir a corregir el pasado. Se trata de que, aunque ese pasado no haya sido real, no sea tampoco un recuerdo falso, es simplemente algo que nosotros cargamos, es simplemente algo que nosotros traemos y que nos conforma, que nos hace ser quien somos. Entonces, después de esta nota 4 y mi breve comentario, breve entre comillas, claro está, continuamos. Entonces, tenía yo como 7, 8 años, tal vez 9. Estábamos sentados juntos al anochecer. La señorita, la cocinera, otra muchacha, yo y mi hermano, menor que yo en año y medio. De repente escuché de la conversación de las muchachas que la señora Lina decía: con el pequeño es claro que una lo podría hacer, pero Paul, yo, es demasiado torpe. Seguro que no acertaría. Del alemán Daneben Fahren. Daneben. No sé qué significa esto, sería interesante buscarlo. Permítanme un segundo. No sé también si Miren, la traducción de Luis López Ballesteros no trae el texto en alemán. Pero aprovechando que ya tengo abierto mi navegador, vamos a ver traductor, alemán-español, gracias. Ingresar texto. Danenfahrer. A ver, vamos a ver. Danebenfahren. Danenfahren. Esto quiere decir extrañar. Seguro que no acertaría, seguro que se hace extraño, seguro que se hace el tonto. Por decirlo de otra manera, también recordemos que las palabras pueden tener múltiples significados y es importantísimo considerar cómo uno le otorga ciertos significados a las palabras y en el significado está jugada la vida emocional de las personas. Por eso les ponía el ejemplo del coche rojo. No es lo mismo para ustedes que para mí. ¿Me explico? Continúa el texto. No entendí con claridad a qué se referían, pero sí entendí el menosprecio y empecé a llorar. Lina me consoló. Me contó que una muchacha que había hecho algo parecido con un niño que le habían confiado fue encarcelada por varios meses.
No creo que haya hecho algo incorrecto conmigo, pero yo me tomaba libertades con ella. Cuando me metía en su cama, la destapaba y la tocaba, lo cual ella consentía quieta, es decir, tócame. Ajá. Y era una joven, ajá, era una niñera. Y el niño simplemente, en contacto con ella, dice, ah, un cuerpo. Recordemos que la barrera de la vergüenza, el asco, la moral, lo vimos en 3 ensayos de teoría sexual, se construyen. Los niños no vienen de antemano con ese tipo de limitaciones. Moral, asco, vergüenza. Ajá. Entonces, para el niño, tocar a la niñera no era nada malo, simplemente lo hacía. Y ya. Continúa el texto. Cuando me metía en su cama, la destapaba, la tocaba, lo cual ella consentía quieta, es decir, no hacía nada, tampoco se oponía. No era muy inteligente y evidentemente sentía una gran necesidad sexual. Con 23 años de edad, ya había tenido un hijo, cuyo padre se casó después con ella, de suerte que hoy se titula señora Hofrat. Nota número 5. En Austria, dice Strachey, se confería el título de Hofrat a prominentes médicos, abogados, profesores universitarios, funcionarios públicos, etc. Es decir, era una señora prominente, ¿no? A raíz de que se casó. Luego hablamos de la construcción sexual del matrimonio, pero continúa el texto. Suelo verla todavía por la calle. Imagínense eso. Él era un niño, creció, ya era un joven universitario. ¿Qué les gusta? Entre 18, realmente no sé al respecto de la educación en Viena en 1909, pero podríamos calcular que él tendría aproximadamente, no lo dice tampoco, recuerdo en la introducción, no recuerdo que diga la edad del paciente cuando llega a ver a Freud y cuando dice esto, pero estamos hablando de un niño que tiene no una relación sexual, una relación afectiva, que tiene el cariño, que tiene el cuidado de una mujer joven a la cual ve crecer también él, junto conforme él también crece. Continúa el texto. Dice el paciente, ya a los 6 años padecía. Fíjense, esto no lo destaca el texto, lo destaco yo. Padecía, es decir, tenía yo erecciones, pero no me eran agradables. Ya a los 6 años padecía de erecciones y sé que una vez acudí a mi madre para quejarme, es decir, mira, me está pasando y no quiero que me pase. Y él tenía 6 años. Sé también que a raíz de ello tuve que superar unos reparos, pues yo vislumbraba el nexo con mis representaciones y mi curiosidad. Y por entonces tuve durante algún tiempo la idea enfermiza de que lo que sigue se destaca, los padres sabrían mis pensamientos, lo cual me explicaba por haberlos yo declarado sin oírlos yo mismo. Aquí está expresado de forma un poquito extraña. La otra, eh, miren, esta traducción, voy a retomar. A los 6 años tenía ya frecuentes erecciones y recuerdo haberme quejado alguna vez con mi madre de las molestias que me causaban, aunque no sin cierto temor, pues sospechaba la relación de aquel fenómeno con mis imaginaciones y mi curiosidad, y andaba preocupado con la idea morbosa de que mis padres conocían mis íntimos pensamientos por haberlos revelado yo mismo en voz alta sin darme cuenta de ello. Se entiende, ¿no? Era un niño que estaba completamente convencido que sus papás conocían sus pensamientos. ¿Cómo? Porque igual él los dijo sin querer. Igual él habló, ¡puf! Y ya no sabía qué dijo. Y sus papás sabían lo que él pensaba. Ciertamente es algo terrible, aunque no es real, pero imagínense ser ustedes sujetos de ese mismo temor. No puedo pensar porque, ¿qué tal si alguien sabe lo que yo pienso? Ay, no, 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 qué miedo. Bueno, ahorita lo estoy una vez más mal actuando y representando también en un sentido minúsculo. Este temor debe haber sido terrible para el paciente. Continúa el texto.
Veo en eso el comienzo de mi enfermedad. Qué curioso. Eh, yo no puedo pensar porque mis papás saben mis pensamientos y ahí está el principio de mi enfermedad. Digo que esto es curioso porque, qué caray, el paciente, puedo señalarlo, eh, señala un aspecto muy importante de sí mismo, como él ahí ubica el principio de su enfermedad, el comienzo de su enfermedad. Lo más importante para él fue eso, que no podía pensar. Se prohibía pensar porque no quería que alguien más se enterara de sus pensamientos. Continúa el texto. Había personas, muchachas, que me gustaban mucho y por quienes yo sentía un urgentísimo deseo de verlas desnudas. ¿Uh? Pero a raíz de ese desear, tenía un, se destacan estas palabras, sentimiento ominoso. Ominoso quiere decir terrible, sentimiento de que algo terrible va a pasar, como si por fuerza habría de suceder algo si yo lo pensaba y debía hacer toda clase de cosas para impedirlo. Antes de continuar, el paciente continúa hablando un poquito más. Ya estamos prontos a terminar el texto. Bueno, 2 páginas. Pero hay una relación muy importante entre la infancia y el pensamiento. Esta relación, digamos, de considerar el pensamiento ya como un atentado en sí mismo, es típico de la infancia, en la cual, justamente, por una evolución orgánica, los niños no pueden valerse de su cuerpo. La etapa infantil más temprana, voy a repetir en la medida que la desgraciada campana me deje. La, 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 la. Esto que les estoy contando lo desarrollo yo en mi libro, ¿vale? Sexualidad infantil y crimen, lo encuentran en Amazon. No solo eso, sino que también en este espacio lo he comentado, lo he compartido en mi libro. Ajá. Entonces, en la etapa infantil más temprana, al nosotros no poder valernos de nuestro cuerpo, tampoco del mundo, o por lo tanto no podemos nosotros adquirir ciertas experiencias del mundo, no podemos buscar en el mundo, tendemos justamente a desarrollar un contacto a partir de nuestra fantasía, a partir de nuestro pensamiento. Pero es un contacto ciertamente irreal, es un contacto que carece de atribuirnos nuestra propia fuerza, de reconocer que somos capaces de ciertas cosas. Aquí es lo que puedo comentarles sobre, es que si yo pienso algo malo, eso se va a cumplir y no, qué feo, qué clase de persona sería yo si algo malo ocurre porque yo lo pienso. Ajá. Esta es la relación que este paciente establece con sus propios pensamientos. Y a partir de ella empezamos a observar, les hago notorio esto, una represión tremenda que él ejerce sobre sí mismo. Se prohíbe pensar. Continúa el texto. Preguntado, es decir, Freud le pregunta, el paciente indica, como ejemplo de esos temores, mi padre moriría. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, dígame, ¿qué es lo que le da miedo que pase? Mi padre morirá o moriría. Pensamientos sobre la muerte del padre me han ocupado desde temprano, retoma el paciente, y por largo tiempo, dándome gran tristeza. En esta oportunidad escucho asombrado que su padre, por quien se inquietan sus temores obsesivos de hoy, ha muerto hace ya varios años. Es decir, yo no quiero pensar que mi padre podría morir, pero mi padre tiene muerto ya varios años. ¿Cómo es eso? ¿Le da miedo que pase algo que ya pasó?
No sé, doctor. Estoy loco, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces, aquí nos remite, véase página 127. Ajá. Ahorita estamos en la 130. Esto de la 127 ya lo leímos. Ajá. Dice Freud, lo que nuestro paciente en la primera sesión de tratamiento pinta de su sexto o séptimo año no es solo para él, no es solo, como él opina, el comienzo de la enfermedad, sino ya la enfermedad misma. Es decir, sí era el comienzo de su enfermedad, el paciente estaba en lo correcto, pero al mismo tiempo no. Ahí ya estaba la enfermedad totalmente expuesta para el paciente. Es decir, para que el paciente haya llegado a ese tipo de elaboraciones, yo no voy a pensar porque puede pasar algo feísimo que después sobrevino en mi padre podría morir. Oye, pero mi papá ya está muerto. ¿Y qué tal si yo tuve la culpa por pensarlo? Para el momento en el cual el niño se prohíbe pensar en cosas feas, porque sus papás podrían saberlo, ahí ya está enfermo. Ese no es el origen. Y al mismo tiempo, eso también nos marca algo en la relación del paciente consigo mismo. Continúa el texto. Una neurosis obsesiva completa, a la que no le falta ningún elemento esencial. Al mismo tiempo, el núcleo y el modelo del padecer posterior, por así decir, el organismo elemental, cuyo estudio, y solo él, nos proporcionará la escala para medir la organización compleja de la enfermedad de hoy. Vemos al niño bajo el imperio de un componente pulsional sexual, el placer de ver, cuyo resultado es el deseo, que aflora siempre de nuevo y con mayor intensidad cada vez de ver desnudas a personas del sexo femenino que le gustan. Este deseo corresponde a la posterior idea obsesiva. Si aún no posee carácter obsesivo, se debe a que el yo no se ha puesto todavía en plena contradicción con él. No lo siente como ajeno. No obstante, ya se mueve desde alguna parte una contradicción a este deseo, pues regularmente un afecto penoso acompaña su emergencia. Afecto penoso, un dolor, una molestia. Nota número 6. Recuérdese que se ha intentado explicar las representaciones obsesivas sin miramiento por la afectividad. Antes de continuar, estas frases del doctor Freud, recuérdese que se ha intentado explicar. Por esta nota me gustaría buscar, si tenemos en la traducción de Luis López Ballesteros. A ver. Voy a retomar un poquito atrás. Vemos al niño bajo el dominio de uno de los componentes del instinto sexual, el placer visual, resultado del cual es el deseo emergente siempre de nuevo con gran intensidad de ver desnudas a las personas femeninas que son de su agrado. Este deseo corresponde a la idea obsesiva ulterior y si no entraña, y si no entraña, es decir, posee a un carácter obsesivo, es decir, si todavía no es una obsesión, es porque el yo no se ha situado todavía en franca contradicción con él. Es decir, yo admito en mí ese deseo, yo lo permito en mí, ese deseo, no acto, deseo. Aquí está justamente, digamos, lo importante de la sexualidad humana, del psicoanálisis como una relación con uno mismo, no al respecto de lo que hacemos, al respecto de lo que pensamos y justo también en este sentido, al respecto de lo que deseamos. Si nosotros nos prohibimos desear, terminaremos prohibiéndonos pensar. Del deseo pasamos al pensamiento y del pensamiento a la acción. Si no deseamos, entonces jamás vamos a hacer. Falso. Porque en el momento en el que nosotros cancelamos el deseo no muere.
persiste en nosotros. Esta es justamente la base de lo inconsciente freudiano. Ujú. A ver. Ujú, ujú, ujú. A ver, repito esto, es porque el yo no se ha situado todavía en franca contradicción con el deseo de ver a estas mujeres que me gustan, por decirlo de una manera. Y no lo siente como algo ajeno a sí mismo, pero ya se inicia sin que sepamos de dónde procede una oposición a tal deseo. Pues un sentimiento penoso acompaña regularmente la aparición del mismo. En la vida anímica del pequeño voluptuoso, estoy leyendo la edición de Luis López Ballesteros, del pequeño voluptuoso, del pequeño deseante, el, el niño como un sujeto de deseo, como un sujeto que se conforma en base a un deseo que se estructura en base a yo quiero. Esa es la sexualidad. No solo infantil, humana, pero en lo humano es lo infantil. Es que es... Oh, voy a continuar, ¿vale? En la vida anímica del pequeño voluptuoso hay un conflicto. Junto al deseo obsesivo existe un temor obsesivo íntimamente enlazado a él. Siempre que el sujeto piensa algo relacionado con su deseo, surge en él el temor de que va a suceder algo terrible y este algo reviste ya una indeterminación característica concomitante siempre a las manifestaciones de la neurosis. Me lleva. A ver, doctor Freud vuelve a brillar como un sol que nos ciega, que nos deslumbra. Voy a retomar la traducción de la Standard Edition, la que tengo en pantalla. Es evidente la presencia de un conflicto en la vida anímica del pequeño concupiscente. Junto al deseo obsesivo, es decir, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Un temor obsesivo. Así como yo quiero, me da mucho miedo. Se anuda estrechamente aquel. Repito, junto al deseo obsesivo, un temor obsesivo se anuda estrechamente al deseo obsesivo. Toda vez que piensa algo así, es forzado a temer que suceda algo terrible. Suceda, del alemán Hetschehen. Eso terrible que puede pasar cuando el paciente piensa algo. Eso terrible se viste ya de una característica imprecisión que en lo sucesivo nunca faltará en las exteriorizaciones de la neurosis, es decir, angustia, pero yo no puedo desear, pensar, hacer algo, porque inmediatamente viene algo que yo no sé decir, pero que es terrible. Continúa el texto. Sin embargo, en el niño no es difícil descubrir lo escondido mediante tal imprecisión. Si respecto de cualquiera de las nebulosas generalidades de la neurosis obsesiva puede alguien averiguar un ejemplo, esté seguro de que eso es lo originario y genuino destinado a ser encubierto por la generalización. Es decir, me da miedo todo, pero deme un ejemplo de todo. Ah, es que me da miedo ser visto. Me da miedo que una mujer me vea, por ejemplo. Ajá. Y de ahí llegamos a eso originario y genuino destinado a ser encubierto por la generalización. Aquí hay algo muy importante. Por supuesto, les recuerdo, en base a mi seminario de formación como psicoanalista, posterior a mi formación profesional como psicólogo aquí en la Ciudad de México, durante mi seminario puedo decirles, no leí todo a Freud, algo que quiero ahorita corregir, pero sí tuve una aproximación fascinante, deliciosa y también terrible
en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, hacia la obra de Freud. Conforme estoy leyendo, no solo este texto sobre neurosis obsesiva, textos pasados, y reelaboro los textos que estudié durante mi seminario de formación como psicoanalista, me doy cuenta cómo el conflicto del neurótico obsesivo es un conflicto afectivo, es decir, el obsesivo, la obsesiva, se prohíbe terminantemente sentir. Y es, por supuesto, un conflicto fracasado. Los obsesivos, a pesar de que se empeñan en no sentir, terminan sintiendo. Aquí hago esta observación por la nebulosa generalidad. Bajo el todo se esconde algo. Bajo eso de que me da miedo no sé qué, pero algo terrible también va a pasar, pero no sé qué va a pasar, se esconde algo. El paciente ya lo dijo. Mi padre podría morir. Oye, pero tu papá ya está muerto. ¿Y eso qué? Podría morir. No importa. Acuérdense de algo. Lo inconsciente no tiene consideración, o no, para lo inconsciente, para lo afectivo inconsciente, no hay ningún miramiento, no hay ninguna consideración por la realidad física. Si al paciente le da miedo que su papá pueda morir y su papá tiene muerto 10 años, el paciente tiene miedo de que su papá puede morir. No importa que su papá ya haya muerto. Continúa el texto. El temor obsesivo rezaba, es decir, ya hablando de que los neuróticos se esconden en el todo, cuando le pedimos un ejemplo de ese todo, ahí está el paciente. El temor obsesivo rezaba, pues restaurado su sentido. Si yo tengo el deseo de ver desnuda a una mujer, mi padre tiene que morir. Esto, por supuesto, es como un ejemplo de la producción analítica de Freud. Un ejemplo de lo que es el psicoanálisis como una traducción de la lógica inconsciente manifestada en los síntomas. Continúa el texto. El afecto penoso cobra nítidamente la coloración de lo ominoso, de lo terrible, lo supersticioso, y ya origina impulsos a hacer algo para extrañarse de la desgracia, semejantes a los que se impondrán luego en se destacan estas palabras, medidas protectoras. Vamos a hablar de ellas un poco más adelante. Vale decir, una pulsión erótica, pulsión se ha traducido también como instinto, necesidad, un impulso, repito, una pulsión erótica y una sublevación contra ella, una oposición, no del mundo, de nosotros mismos. Un deseo todavía no obsesivo y un temor ya obsesivo que lo contraría. Aquí vamos a entender también lo obsesivo como imperante, como que no puede salvarse, como que tiene que ser así, porque si no es así, no pasa. Deseo todavía no obsesivo. Yo puedo desear otras cosas. Yo tengo muchos deseos. Puedo desear ver, puedo desear tocar, puedo desear saborear, puedo desear beber, puedo desear hasta no ver. Pero nada se me impone. En cambio, el deseo obsesivo se impone. No sé por qué, pero yo tengo que llegar siempre a ese deseo. Y ese deseo regresa. Aquí es justamente en este conflicto entre el sujeto y su deseo, como podemos ver también, este extrañamiento. Ya hablábamos, por ejemplo, de cómo el paciente recuerda que a sus 6 años sus propias erecciones lo molestaban. Uno como hombre puede entender este tipo de manifestaciones, es decir, tengo una respuesta sexual, pero yo no quiero tener esa respuesta sexual. Y a partir de esta respuesta sexual yo también puedo contarle a mi analista que yo mismo, cuando era un niño, peleaba contra mis pensamientos, peleaba contra mis deseos. Retomando el texto, un temor ya obsesivo, es decir, yo puedo desear algo, no tengo ningún conflicto con ese deseo en particular,
Pero cuando yo me relaciono con ese deseo, viene inmediatamente un temor. Y un temor, por supuesto, que no me agrada. Algo que yo no quiero. Y sin embargo, algo que viene de mí. Un afecto penoso y un esfuerzo hacia acciones de defensa. El inventario de la neurosis está completo. ¿Ok? Podemos entenderlo, ¿vale? Y esto es algo curioso. Yo les invito a buscar en todas las redes sociales grupos que se oponen a la masturbación. Hablando de la sexualidad humana, no estamos hablando aquí, por ejemplo, les haré un comentario. En México, por supuesto, nuestra sociedad se compone por múltiples estratos socioeconómicos, niveles, digámoslo así. No solo en la Ciudad de México, sino en todo el país de México. Por supuesto, hay sociedades con diversas formas de acoger su realidad, lo que pasa dentro de ellas. Dentro de México existen psicólogos, psicólogas, que trabajan en algo llamado las terapias de conversión. Lo digo aquí justamente haciendo referencia también a estos grupos que pueden encontrar ustedes en cualquier red social, YouTube, Facebook, Instagram, grupos de gente que se oponen a la masturbación. ¿Por qué? Porque es algo terrible, según ellos, ¿no? No les estoy invitando a masturbarse, simplemente a considerar el amplio abanico de posibilidades de lo humano frente a lo humano. Dice el texto, vale decir, no, esto ya lo leímos, y aún hay presente otra cosa dentro del paciente, una suerte de delirio o formación delirante de raro contenido, a saber, los padres sabrían sus pensamientos porque él los habría declarado sin oírlos él mismo. Es decir, yo ya dije algo que no sé qué dije, pero yo ni siquiera lo supe. Yo dije algo que está en mí sin decirlo y sin saberlo. Repito esto que dice Freud. Los padres sabrían sus pensamientos porque él los había declarado sin oírlos, los pensamientos, sus propios pensamientos, él mismo. Difícilmente, dice el texto, equivoquemos escuchando en este intento de explicación infantil un presentimiento de aquellos asombrosos procesos anímicos que llamamos inconscientes y de los cuales no podemos prescindir para la iluminación científica de este oscuro estado de la cuestión. Entre comillas, declaro mis pensamientos sin oírlos. Suena como una proyección hacia afuera de nuestro propio supuesto, a saber, que él tiene unos pensamientos sin saber nada de ellos, como una percepción endopsíquica de lo reprimido. Wow. Percepción endopsíquica de lo reprimido. Déjenme ver, aquí está. En esta traducción está exactamente lo mismo. Las palabras, revelo en voz alta mis pensamientos sin darme cuenta, suenan como una proyección al exterior de nuestra propia hipótesis de que el sujeto extraña pensamientos de los que nada sabe. Esto es como una percepción endopsíquica, es decir, dentro de lo psíquico, de lo reprimido. Ajá. Dentro de mi propia mente yo no sé lo que pasa. Y a partir de la negación del psicoanálisis se deviene este ataque hacia este tipo de fenómenos que conforman todo lo humano, conocida en la psicología como pensamiento disruptivo. Por supuesto, disruptivo quiere decir que viene a perturbarnos nuestro propio pensamiento, y eso es enfermedad mental que se tiene que combatir. Pues no, queridos escuchas, eso es justamente lo que nos ayuda a formar los sueños y que lo que nos permite hacer de nuestros sueños un cumplimiento de deseo. Basta de mi comentario, continuemos con el texto. Ya estamos ahora sí a una página aproximadamente. Bien claro lo discernimos. Esta neurosis elemental infantil tiene ya su problema.
y su aparente absurdidad, como cualquier neurosis complicada de un adulto. ¿Qué querrá decir que el paciente tiene que morir si en el niño se mueve aquel deseo concupiscente? Es un mero sinsentido, o hay caminos para comprender esa afirmación. ¿Asirla como resultado de procesos y premisas anteriores? Voy a replantear o escuchar la otra traducción de estas preguntas. Permítame un segundo. Bla, bla, bla. Changos peludos, ¿dónde está? Aquí está. ¿Qué puede significar que el padre haya de morir si en el niño se promueve aquel deseo voluptuoso? Es decir, si yo quiero ver a una mujer desnuda, mi padre tiene que morir. ¿Por qué? Continúa el texto. Es una afirmación, es una pura insensatez. ¿O existen caminos de comprender tal afirmación y aprenderla como resultado necesario de procesos y premisas anteriores? Es decir, para que el niño que fue el paciente que nos trae esta historia haya llegado a esa conclusión, tuvo que haber una historia previa de esa conclusión, de esa elaboración, ¿no? Aquí es nuevamente donde les enfatizo. No se trata de reconstruir esa historia, no se trata de saber a ciencia cierta qué vivió el niño para que haya llegado a esa conclusión. O bien, desde el punto de vista técnico, psicológico, no se trata de decir complejo de Edipo, Pumas, ahí está. No, es dejar fluir el lenguaje, es permitirnos vivir, revivir, a partir de entregarnos a nosotros mismos en el habla. Se trata no de reeducarnos en base al pasado, no de cancelar el pensamiento disruptivo porque nos da miedito, sino de apropiarnos de él, de ese pensamiento. Es mío. Y si me da miedo, es también porque así lo he querido. Yo he querido formar ese pensamiento que me da miedo. Yo. Vamos a... es que, fíjense, si se habla de un pensamiento disruptivo, no hay un yo. Simplemente hay, no, pensamiento. Cruz, 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 que se vaya el diablo y que venga Jesús. ¡Qué feos pensamientos! ¿Y dónde queda el sujeto que crea esos pensamientos? ¿En dónde queda el deseo que lleva al sujeto a pelear contra esos pensamientos? Continuamos con el texto. Si aplicamos a este caso de neurosis infantil unas intenciones obtenidas en otra parte, no podemos sino conjeturar que también aquí, o sea, antes del 6º año, sobrevinieron vivencias traumáticas, conflictos y represiones, que, si bien cayeron bajo la amnesia, es decir, no se recuerdan, dejaron como residuo ese contenido del temor obsesivo. Luego averiguaremos hasta dónde nos es posible redescubrir esas vivencias olvidadas o construirlas con alguna certeza. ¡Pum! En este momento. Fíjense, por supuesto, después de mi vivencia en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, el psicoanálisis evolucionó en mí. Actualmente mantengo contacto con psicoanalistas argentinos, mexicanos, etcétera, colombianos. Creo que, no me acuerdo de dónde es el doctor Yair. Me parece que es de Turquía. Pero estábamos estudiando Lacan esta semana, este lunes pasado, y de repente me doy cuenta que Lacan escribe algo así como el psicoanálisis, esta disque terapia nuestra. No son las palabras literales de Lacan, pero leyendo esto, la psicología, la psiquiatría, sostienen la idea de una terapia como una forma de procurar lo bueno a la humanidad. En este sentido, podría yo decirles que el psicoanálisis es una terapia fracasada. ¿Por qué?
Porque no hay forma de llevar lo bueno a las personas sin acercarnos a esas personas. No hay forma de terapear a las personas sin escucharlas, sin poder determinar para ellas su propio deseo, sin poder formar junto con ellas su deseo. Continuamos con el texto, ¿vale? Entonces es algo mucho más profundo el psicoanálisis que una terapia, ¿no? Es que esto es así como, me llegó ahorita como ¡pum! No se trata en todo caso de quitar traumas, no se trata de quitar conflictos, ni de quitar las represiones, no se trata de vivir una vida sexual, ¡puf! Se vale todo. No es eso el psicoanálisis. Ese no es el objetivo del psicoanálisis. Se trata de alimentarnos de eso que nosotros mismos somos. Se trata de no quitarnos nuestra propia vida, no quitarnos nuestro propio pasado, sino relanzar la vida a partir de esa retroalimentación, de nosotros para nosotros mismos. ¿Dónde está ahí lo bueno? Relanzar la vida es algo mucho más allá que una terapia, que un cálmese usted, tómese una pastillita, váyase a dormir. La vida no va a respetar a los que se van a dormir. La vida no va a respetar las terapias, te los anticipo. Y no hablando del psicoanálisis. Psicoanálisis no quiere decir pelear en contra de, ni de la vida, ni del amor, ni de la muerte. Somos testigos de la vida, como psicoanalistas. No vamos a cancelar sus dinámicas. No vamos a cancelar ni la enfermedad ni la muerte. Si aquellos que se llaman analistas quieren sostener la salud mental, que se hagan bolas ellos. Hay que ver más allá de una dolencia para identificar un sujeto que se sirve de la dolencia. Vamos a ver lo que sigue, ¿vale? Ahora sí, es que de repente esto es así como ¡pum! Luego averiguaremos hasta dónde nos es posible redescubrir esas vivencias olvidadas o construirlas con alguna certeza. Esto de hasta dónde es posible y con alguna certeza fue donde ¡pum! Así ¡wow! El psicoanálisis no es terapia tampoco. Hay efectos terapéuticos del psicoanálisis, como lo dice Miller, me parece, el yerno de Lacan. ¿O era Eric Laurent? No me acuerdo. Uno de los autores de la escuela francesa actual. Dice el texto, entre tanto destaquemos una coincidencia que es probable que no sea indiferente. Coincidencia importante, digámoslo así. La amnesia infantil de nuestro paciente termina justamente con su 6º año. Es decir, el paciente dijo, a partir del 6º año yo tengo recuerdo de todo. Oh, wow. ¿Y qué pasó antes? ¿Por qué no se acuerda antes? Ajá. Eso es lo importante. Finaliza el texto, esta primera parte del historial clínico. Por muchos otros casos tengo noticia de un comienzo así para una neurosis obsesiva crónica en la primera infancia, con parecidos deseos concupiscentes a los que se anudan expectativas ominosas y una inclinación a acciones de defensa. Es decir, yo no pienso algo para no hacer algo. Y por otro lado, yo no hago algo para que no ocurra otra cosa que yo no puedo controlar. Y sin embargo, yo me estoy limitando tanto en el pensar, como en el desear, como en el hacer, como en el decir. ¡Pum! Ahí está. Continúa el texto. Es absolutamente típico, si bien es probable que no sea el único tipo posible. Maldito Freud, maldita sea. Voy a repetirlo esto para que les quede más claro, porque mi risa. Por muchos otros casos tengo noticia de un comienzo así para una neurosis obsesiva crónica
en la primera infancia. Con parecidos deseos concupiscentes, un niño desea algo, lo que sea, un helado, a los que se anudan expectativas ominosas, pero ¿qué tal si con ese helado me viene un dolor de cabeza y luego tengo cáncer? No. Entonces ya no quiero helado. No quiero helado, no quiero helado, no quiero helado, no, 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 maldita fresa, no quiero un helado de fresa, no. Dice el texto. Y una inclinación a acciones de defensa. Entonces, como yo no quiero helado de fresa, voy a quitarme todo lo rojo de mi casa porque me recuerda a la fresa. Pum, 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 pum. Ya no hay rojo en mi vida. Qué bien. Porque si no tengo rojo en mi vida, ya no voy a pensar y desear helados de fresa. Qué rico. Ay, helados de fresa. No, no, no. Eso es malo. Eso es malo. Fresa. Rojo. Sangre. No, 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 no. No pienses eso. No pienses eso. ¿Por qué estás pensando eso? No, no, no. Ya, ni siquiera pensar el por qué. No, eso lo cancelamos. Ya. Retomo el texto. Es absolutamente típico, si bien es probable que no sea el único tipo posible. Por eso mi risa. Porque esto ocurre. Pero es probable que no siempre ocurra así. Antes de pasar al contenido de la segunda sesión, digamos todavía unas palabras sobre las vivencias sexuales tempranas del paciente. Difícilmente uno pueda resistirse a calificarlas de muy ricas y eficaces. Por esto mismo sucede en los otros, pero esto mismo sucede en los otros casos de neurosis obsesiva que yo pude analizar. Nunca se echa de menos aquí, por oposición a la histeria, el carácter de la actividad sexual prematura. Antes de continuar, en la histeria, o al menos eso dicen las histéricas, los histéricos, eso nunca ocurrió. Ah, no, yo no, claro que no. Los obsesivos sí lo admiten. Continuamos con el texto. Nunca, a ver, no. En la neurosis obsesiva se discierne mucho más nítidamente, mucho más claramente que en la histeria, que los factores constitutivos de la psiconeurosis no deben buscarse en la actividad sexual actual, sino en la infantil. La vida sexual presente del neurótico obsesivo puede a menudo parecer por entero normal al explorador superficial. Y es frecuente que ofrezca muchos menos aspectos patógenos y anormalidades que en el paciente aquí considerado. Fin de la segunda parte a propósito de un caso de neurosis obsesiva. Estamos ahorita en la página 132. Vamos a continuar con el gran temor obsesivo, pero será otro día. Por el momento, bástenos. Vámonos a hacer otra cosa. Tenemos todo el día. Gracias, doctor Freud. ¿Dónde está acá? Acá está, doctor Freud. Cuídense mucho y nos vemos pronto.